Cuando hablamos de estos temas de los tiempos del fin, cuando hablamos del gobernante mundial, entre comillas, que va a surgir, cuando hablamos de Gog y Magog, todos estos temas se entrelazan con cuestiones históricas, cuestiones geográficas y por ahí, mal que nos pese, con cuestiones políticas. Hablar del anticristo es hablar de un líder político, militar y en cierta medida un líder social, que se va a levantar sobre una parte del mundo, aun cuando su acción va a influir sobre todo el mundo. Voy a ir definiendo estas cosas que estoy diciendo. Primero y principal, es un líder. O sea, el anticristo no es cualquier persona que se pone a escribir detrás de una pantalla de internet y que dice cosas y que por ahí tiene 1000 likes o 1 millón o 10 millones de likes. El anticristo es un líder. Es una persona que señala un lugar con su mano y millones van a ir hacia ese lado. Es una persona que va a dar una orden y miles de fuerzas armadas se van a poner en movimiento. Es una persona que va a poder apretar un botón y quizás una ciudad va a desaparecer. El anticristo va a ser un líder, eh, quizás el más importante, diría yo, ¿sí? El más importante líder humano que ha conocido la historia. Y precisamente por esa cualidad de ser un líder humano, es que muchos se van a confundir. Si bien ha habido varias figuras de anticristo a lo largo de la historia, Antíoco Epifanes, por ejemplo, Saddam Hussein, Hitler, todos esos son figuras de anticristo, Nerón, Nerón mismo, obviamente este que va a surgir los va a superar a todos. Como dije, es un líder, en primer lugar político. ¿Por qué? Porque la política gobierna el mundo desde que las personas se organizaron, ¿sí? Desde que el hombre se organiza, establece una división del trabajo. Unos se dedican a trabajar, otros se dedican a proteger y otros se dedican a decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, ahí existe la política, ¿verdad? En aquellos que dicen qué es lo que hay que hacer. El anticristo va a ser un líder político, que va a tener la conducción geográfica de una región muy importante y que va a influir sobre otras. ¿Por qué? Porque el anticristo no va a gobernar Ecuador, el anticristo no va a gobernar Brasil, ni va a gobernar Chile. El anticristo va a gobernar en un determinado lugar, aún cuando su influencia va a llegar a todas partes. Pensemos en estos tiempos que los eventos que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania tienen consecuencias a 16.000 kilómetros de esos lugares. Si hoy por hoy varios campos de Ucrania están siendo pisoteados por los tanques rusos, eso hace y tiene consecuencias en que, por ejemplo, el precio del aceite de girasol en Uruguay aumente. Todo el mundo se encuentra relacionado, ¿verdad? Ante el hecho, por ejemplo, de la imposibilidad de que los barcos ucranianos puedan salir del puerto de Odessa o del puerto de Mariupol a través del Mar Negro y pasen el estrecho de Bósforo y el estrecho de los Dardanelos y lleven su producción a otros países, ante ese evento, por ejemplo, se disparó el precio del aceite en Bangladesh, en Asia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el liderazgo del anticristo va a tener influencia en todo el mundo. No significa que vaya a gobernar al mundo, es que de hecho no necesita gobernar a todo el mundo. Simplemente con modificar el precio del barril de petróleo, eso ya hace que, por ejemplo, sean despedidas, no sé, 500 personas en Australia. El hecho de que, por ejemplo, Gazprom, la empresa rusa que provee de gas a Europa, les pida que le paguen en rublos, modifica la economía europea. Por eso digo que cuando el anticristo gobierne, sus actos de gobierno van a influir en todo el mundo. Por eso digo que es un líder geográfico. Primero dije que es un líder, luego dije que es un líder político, luego dije que es un líder ubicado geográficamente en un lugar, pero que va a influir en el resto. Y algo quizás más grave es que es un líder militar también. No necesita ser un militar, ¿eh? Estoy hablando de que es un líder militar. Pensemos en Zelensky. Zelensky, el presidente de Ucrania, es un líder que está conduciendo a su país a una defensa, ¿verdad? Eh, Ucraniana, está utilizando las fuerzas que tiene a su disposición y su país está respondiendo militarmente a la agresión. El anticristo no necesita ser un militar, pero sí va a tener en sus manos el dominio de una gran fuerza militar.
que como veíamos en la reunión pasada, el día jueves, es una reunión que va, una confederación político-militar que va a juntar, va a unir a países bastante distantes. Cus, Fut, nombres bíblicos, ¿verdad? Pero que hoy por hoy responden a Libia, a Egipto, a Etiopía, a Jordania, a Siria, a Turquía, todas esas regiones, y muy posiblemente como aliado también Rusia. ¿Eh? Ojo, aun cuando he dejado establecido que Magog no es Rusia, eso no significa que Rusia no lo vaya a apoyar, o que, por ejemplo, Corea del Norte no lo vaya a apoyar. ¿Sí? Pensemos en esto, pensemos en lo que es la influencia de Estados Unidos en Medio Oriente, donde Estados Unidos tiene una flota directamente en aquella región, una flota que incluye destructores, portaavión, barcos de apoyo, aviones caza, helicópteros, cientos de hombres movilizados. Bueno, todo eso, Estados Unidos tiene todo eso en la región de Medio Oriente. Y por otro lado, si, por ejemplo, una alianza se diese entre Irán, Turquía, Rusia y Corea del Norte, tranquilamente Corea del Norte podría amenazar con un misil balístico intercontinental la costa de Estados Unidos. Con lo que digo que una orden dada por el presidente de Turquía en Ankara, la capital de Turquía, supongamos que sigue siendo la capital luego del Imperio Otomano, una orden dada en la cual Estados Unidos, por ejemplo, se oponga a eso, podría generar la represalia de parte de Corea del Norte que ataque California. Eh, no sé si ustedes saben, pero entre ayer y antes de ayer, Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental. Sé que para la mayoría esto no significa nada, bueno, pero explico lo que es. Los misiles, que son armas que prácticamente se autodirigen, se le da la indicación de dónde quiere que golpee, y luego el arma se autodirige. Los misiles pueden ir de la tierra a otro lugar en la tierra, de la tierra al mar, de la tierra al aire, o del aire a la tierra. Bueno, y tienen una cierta distancia. Ayer y antes de ayer, Corea del Norte probó un misil balístico intercontinental. O sea, es un misil que tiene la capacidad de llevar una ojiva nuclear y que puede pegar, por ejemplo, en la costa de Estados Unidos. Con lo cual, eso ha acercado completamente el escenario de Estados Unidos a la posibilidad de ser atacado por Corea del Norte. Eh, no es que quiero hablar de política, pero sí quiero mostrar lo que puede llegar a ser la influencia de un gobernante como el anticristo gobernando desde Medio Oriente. No significa que tenga que gobernar todo el mundo, pero sí sus decisiones van a influir y van a impactar en todo el mundo. Bueno, vamos a Daniel específicamente, ¿sí? Vamos al texto de Daniel. Vamos a ir al versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ustedes recordarán que hablamos en esta parte, que hablábamos precisamente del rey Antíoco, uno de los sucesores de Alejandro. Recordarán lo que ocurrió a la muerte de Alejandro, cuando su reino se divide. Y habíamos hablado de que uno de estos reyes que había nacido en Siria, lo que actualmente es Siria, que es Antíoco precisamente, pasa a tener el control de todo lo que es la región de Medio Oriente. Ese rey Antíoco hace guerra contra varios reyes, algunos tiene triunfos, tiene derrotas, pero una de las cosas que hace es profanar el templo de Jerusalén. La profanación del templo de Jerusalén y de las costumbres, un poco lo que charlábamos el otro día, el día jueves, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del gimnasio, ¿sí? Del gimnasio, de estas costumbres griegas que son incorporadas al mundo judío. Cuando hace esto, genera la rebelión llamada de los macabeos, de los cuales ustedes tienen Macabeos 1 y 2. Para estos temas específicamente les recomiendo leer Macabeos 2. Donde, bueno, Yehuda Maccabi, ustedes recuerdan todo esto, ¿sí? Se levantan en contra y terminan venciendo a las huestes de Antíoco. Entre las cosas que Antíoco hace, prohíbe la difusión de la Torá, obliga a mucha gente, o pretende obligar a gente a comer cerdo, quita la dieta kosher, y coloca una imagen del dios Zeus en el lugar santo, que es lo que se denomina la abominación desoladora, ¿sí? Para la frase abominación desoladora hay más de una interpretación. Una de ellas puede ser una destrucción total. Pero en este aspecto, lo que se aplica, lo que es más correspondiente,
Es decir, que la abominación desoladora es la colocación de un ídolo, en este caso de Zeus, del dios Zeus griego, que es el mismo Júpiter que los romanos, en el templo. Eh, Saben que finalmente esta gente fue derrotada, luego Antíoco muere en otro lugar, sus ejércitos son derrotados, todo lo que hemos visto ya y que ustedes pueden leer en el libro de los Macabeos. Bueno, en esta parte de Daniel, como les digo, estamos hablando precisamente de Antíoco. Este rey eh, que toma el helenismo, cuyos eventos son registrados por los Macabeos. Lo que tenemos que entender también, y que es muy importante, que en este tenemos una imagen del anticristo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo dice Pablo, no lo dice Ricardo. Cuando leemos Segunda de Tesalonicenses, vemos que hay grandes referencias a la situación de Antíoco, ¿verdad? Y hay una comparación con el anticristo. Bueno, fíjense que dice, y él hará, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. Bueno, esto de engrandecerse sobre todo Dios indica la falta de respeto que manifestó Antíoco y que luego manifestará el anticristo en cuanto a los mensajes de las religiones. Piensen, por ejemplo, que la mayoría de las religiones tienen un mensaje de pacificación, un mensaje de búsqueda de la buena relación entre los seres humanos. O sea, básicamente, no hay religión que promueva, de las grandes estoy hablando, me estoy refiriendo a la ortodoxia griega, al protestantismo, al catolicismo romano, al judaísmo, no hay religión que promueva la extinción de otra etnia, de otra raza, de un pueblo, ¿verdad? Promueven básicamente la solidaridad, la armonía. Después veremos si es correcto o incorrecto como lo hacen. Pero el budismo, por ejemplo, no promueve que los venezolanos o que los habitantes de Guyana sean destruidos porque adoran a un dios distinto que el de ellos. De igual modo, el cristianismo, aun cuando hayan existido las cruzadas, aun cuando hayan existido los pogromos en Rusia, el cristianismo ortodoxo, católico, protestante, no promueve la destrucción, por ejemplo, de los japoneses porque siguen el budismo zen, ¿verdad? Básicamente, las religiones promueven la armonía, la comunión, ¿sí? Después veremos si es que la hacen en forma correcta o incorrecta. El tema es ese punto, ese aspecto moral y ético que tienen, y el cual, obviamente, el anticristo va a rechazar. Rechaza este mensaje de las religiones. Incluso en el caso de Antíoco, profanó todos los templos de los pueblos que sometía. Fíjense que acá dice, hasta que sea consumada la ira. Bueno, esto se refiere específicamente a los tiempos de Antíoco, porque esta caída del pueblo judío y esta profanación del templo de Jerusalén tuvieron un sentido también, o sea, fueron permitidas precisamente por Yahweh, porque el pueblo se había desviado de sus caminos. Por eso habla de hasta que sea consumada la ira. La referencia es hasta que el tiempo designado por Dios para reprender a su pueblo se haya terminado. El versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, este versículo, casualmente me consultaban ayer, si este versículo no indica necesariamente que el anticristo tiene que ser un líder judío. Bueno, eh, ustedes recordarán, los que han charlado, bueno, incluso los que vieron los comentarios que escribíamos ayer, que yo les digo que no es necesario que sea judío el anticristo. Y sé que esto puede sorprender a muchos, pero el anticristo, para los, tal cual lo podemos ver en la escritura, es un, y lo digo entre comillas y con minúscula, es un Mesías, es un ungido, es una persona que los judíos lo van a reconocer como que logra determinada tarea para Dios. Cuando Donald Trump eh, hace la movida política de cambiar la embajada de Jerusalén, de Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada de Estados Unidos, se hace una medalla conmemorativa en Israel, donde de uno de los lados de la medalla aparece el futuro tercer templo, y del otro lado de la medalla aparece Donald Trump con la imagen de Ciro. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, resulta que Ciro, ustedes recuerden los decretos de reconstrucción, recuerden lo importante que es Ciro, precisamente para nuestra propia historia, y ustedes recordarán que el Señor mismo llama a Ciro mi ungido. Un ungido es una persona puesta por Dios para una determinada tarea. Ciro es llamado ungido, y es llamado ungido precisamente por su rol, ¿verdad?, en la reconstrucción y en el favor que hace precisamente a los judíos que habían sido llevados cautivos. De igual manera,
un líder, aun cuando no fuese judío, un líder, por ejemplo, que lograse que Israel recupere el monte del templo y que lleve a que los árabes, por ejemplo, los líderes árabes permitan la construcción del tercer templo y lleve a una pacificación, sería un ungido, no que yo lo piense, estoy diciendo lo que dirían ellos, un ungido de Dios para esa determinada tarea. ¿Sí? Sería un Mesías para esa determinada tarea. ¿Sí? Esa persona habría sido ungida, el Shmoach, para esa determinada tarea de la reconstrucción del templo. Versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Bueno, esto es tomado por Pablo también cuando escribe la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son otros nombres para el anticristo, ¿verdad? Hombre de pecado, hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Tengan siempre presente esto, porque esto nos conduce a poder ver la imagen del anticristo en líderes, por ejemplo, como Antíoco, y ver que lo que Antíoco hizo es muy posible que sea repetido en una forma similar por el anticristo cuando esté gobernando. Bueno, yendo específicamente a analizar el versículo, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Bueno, Antíoco había nacido en Siria, pero dejó de lado la adoración de su lugar y la reemplazó con deidades griegas. A esto se estaba basando esto del Dios de sus padres no hará caso. Fíjense que dice, ni del amor de las mujeres. Bueno, esto da lugar a varias interpretaciones. Pero lo primero que tengo que decirles es que en ningún lugar dice amor. En los textos originales, tanto en hebreo como en griego, no aparece la palabra amor. Esto de poner el amor de las mujeres es intencionado. Los editores de estas versiones, la Reina Valera, por ejemplo, en 1960, lo han hecho con una intención, tratando de dirigir el pensamiento o el análisis hacia un lugar determinado. Como digo, no dice amor, la palabra usada en hebreo es hemda, es el Strong 2532, lo digo más despacio, hemda, ¿sí? Hemda, así se escribe la palabra que aparece ahí, que es la misma que se traduce al griego como epithymia, epithymia, es el Strong 1939, y ambas palabras significan dos cosas, o bien deseo o bien lujuria. O sea, lo que dice el texto en realidad dice ni del deseo de las mujeres o ni de la lujuria de las mujeres. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, para esto hay al menos dos interpretaciones. Una, que es la que hizo el protestantismo durante muchos años, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con el hecho de que la Iglesia Católica prohíbe el casamiento de los sacerdotes. O sea, este texto hablaría de que el anticristo es una persona célibe, tal cual lo que promueve el catolicismo romano, como por ejemplo el Papa. Esto es una de las cosas que utilizan para afirmar que el anticristo es el Papa, una persona que rechaza el amor de las mujeres. Ahora bien, tengo que decir que esto es incorrecto, por dos motivos. El primero, no siempre el catolicismo impuso el celibato, ¿sí? Sí sé que a los católicos les enseñan que toda la vida, que durante todo el tiempo los curas y el Papa eran hombres célibes, no se casaban, pero eso no es cierto, realmente no. En su momento me sorprendía cómo los católicos repetían algo sin siquiera leer un libro y ver si era cierto, porque en realidad el catolicismo impuso el celibato en el concilio de Letrán, en el siglo XII. 1123, el concilio de Letrán, pido mil disculpas si me estoy equivocando, pero sí sé que fue en el siglo XII, 1100 algo. En ese momento es cuando se impone el celibato. Hasta ese momento, los sacerdotes, los obispos podían casarse y se sabe que el Papa tenía un grupo de mujeres. ¿Sí? De hecho, es lo que encuentra luego 300 años después, lo que encuentra, por ejemplo, Lutero en el Vaticano. Encuentra que tenían el prostíbulo ahí mismo, dentro del Vaticano, un prostíbulo y un lugar con jovencitos. Y eso es lo que lo vuelve tan loco a Lutero cuando hace su viaje al Vaticano. Bueno, como les decía, históricamente no es así. El catolicismo romano hasta el concilio de Letrán permitió el casamiento. Y por otro lado, no hay nada que impida que en un futuro no muy lejano
vuelvan a permitir el casamiento de los sacerdotes. O sea, esto de que rechace el anticristo el amor de las mujeres no lo vincula necesariamente al Vaticano. Ahora bien, el contexto en el cual se da este supuesto rechazo de las mujeres, fíjense, que es hablando de la religión. Releo nuevamente el versículo 37. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ya vimos que Antíoco, figura del anticristo, dejó los dioses sirios y tomó los dioses griegos, ni del amor de las mujeres. Este amor de las mujeres se encuentra dentro del contexto de la religión que va a rechazar el anticristo. Yo sé que estoy sorprendiendo con esto, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver la religión con el amor de las mujeres? Bueno, el contexto en el cual se da la observación de que rechazará el deseo de las mujeres es el rechazo del anticristo de ciertas cuestiones religiosas. Algunos teólogos han visto que en este rechazo se habla de lo que será el rechazo a la adoración de deidades femeninas, como por ejemplo la diosa del cielo, Astarte, Ishtar o Venus. Si bien sabemos que en la actualidad estas deidades prácticamente no tienen seguidores, sí también sabemos que dentro del catolicismo romano estas deidades fueron reemplazadas por el culto a María Reina del Cielo. Por lo cual, a muchos, este texto del amor de las mujeres en realidad les está hablando de que el anticristo tampoco va a seguir la religión del catolicismo romano, que es el que reemplazó la religión de Ishtar, la religión de Venus, la religión de la Reina del Cielo, por el lugar de María como Reina del Cielo. Espero que se haya entendido esto, ¿sí? Les soy franco, yo creo que esta es la interpretación correcta. Todo este versículo es alegórico, y este versículo gira alrededor de lo que va a rechazar precisamente el anticristo. Y esto va a mostrar que el anticristo no va a ser parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, no va a seguir la religión romana. Es más, me puedo adelantar en algo y les puedo decir que los musulmanes no adoran a María y no adoran a la Reina del Cielo. Ellos adoran a un Dios falso, obviamente, adoran a el Alá, ¿sí? Pero ellos dejaron la religión de Astarte y de Ishtar, las religiones que habían con deidades femeninas en el Medio Oriente, y ellos se basan en su falsa deidad, obviamente, Alá. O sea que tampoco se va a guiar el anticristo por los postulados de la Iglesia romana. No obstante, después voy a hacer una observación que tiene que ver con un aspecto femenino de los musulmanes, ¿sí? Bueno, lo puedo decir ahora, no tengo por qué dejarlo para después. Parte de la adoración del culto antiguo de Ishtar, de Venus, ¿sí? De Astarte, de esa deidad femenina en el Medio Oriente, precisamente los musulmanes lo reemplazan y lo toman con la adoración que hay en la Kaaba. ¿Qué es esto? Ustedes sabrán que los musulmanes tienen que hacer al menos una vez en la vida una peregrinación a un lugar donde dan vueltas alrededor de un sitio de forma cuadrada. En ese sitio está el meteorito, que es la piedra que supuestamente Dios le da a Mahoma, y los musulmanes tienen que acercarse a ese sitio, luego de dar una cantidad de vueltas, acercarse a esa piedra y besarla. Pero entre la piedra negra y la persona ¿sí? que se va a acercar a besar eso, hay una especie de figura, no sé cómo decirlo, creo que el material es bronce, y que tiene una forma especial. La forma especial es la del órgano sexual femenino. ¿Sí? Yo por ahí soy un poco anticuado para hablar de estas cosas y por ahí me cuesta, pero os digo, todo esto es muy simbólico. Es bueno que lo sepamos para que estemos prevenidos, ¿verdad? Cuando él venga. Creo que todo esto apunta, le soy franco, a que es un líder musulmán, ¿sí? A que no es un líder católico ni que siga a otros dioses, sino que es un líder musulmán. Pero miren, esperen, no se anticipen que ahora van a ver a qué líder sí digamos, qué Dios va a aceptar. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Bueno, esto, el versículo 38, nos dice sí a qué creencia va a ser afín esta persona, ¿verdad? ¿Cuál es este Dios de las fortalezas? Lo que ocurre es que esto que está traducido así como el Dios de las fortalezas, y que asimismo no era conocido por sus padres, así nos está hablando de algo muy, muy en el aire, digamos, ¿no? No está haciendo algo concreto. ¿De qué Dios se trata? Bueno, cuando esto lo vemos en hebreo, las cosas aparecen mucho más claras. En hebreo, esto que está traducido como Dios de las fortalezas es Be'elohá Mausim.
Be Elohá Ma Usim. ¿Sí? Eso es lo que se traduce como Dios de las fortalezas. Esa frase que dice, pero seguirá al Dios de las fortalezas, es lo que acá está escrito en hebreo, en este primer renglón. El hebreo se lee de derecha a izquierda, y acá dice, Be Elohá Mausim al Keno Yekebed. Ahora les digo qué significa esto. Ah, ya acá lo escribí. Be Elohá, ¿sí? Es esta primera palabra, significa pero a otro Dios. Be Elohá, pero a otro Dios. Mausim, ¿sí? El Dios Mausim, al, o sea, que no, en lugar de, Yekebed, le dará honor. Esto significa, en lugar de otros, le dará honor al Dios Mausim. ¿Sí? Acá está la palabra Mausim, el Dios Mausim. Ahí se los quise mostrar en el idioma original para que lo pudieran ver. Bueno, ¿qué significa esto de que él adorará, bueno, que él Beloja Mausim, que él adorará al Dios de las fortalezas? O sea, él dará honor al Dios Mausim. ¿Quién es este Dios Mausim? Bueno, este Dios Mausim recibió varios nombres en las antiguas culturas. En la cultura fenicia era el dios conocido como Baal Semón, Baal y luego S-E-M-O-N, Baal Semón. Ese era el dios principal de los fenicios. Entre los romanos era conocido como Júpiter, ¿sí? Aunque también está relacionado con su hijo Marte, el dios de la guerra, pero el dios principal Júpiter del panteón romano. Y en la cultura griega era conocido como el dios Zeus. No es casual que Antíoco haya pretendido colocar una imagen del dios Zeus precisamente en el templo de Jerusalén. Ahora bien, esto de fortalezas, hay algunas personas que lo traducen, esto de Mausim, como dios de fortalezas, hay algunas personas que lo traducen también como torres, ¿sí? Como el dios de las torres. Torres, la palabra torres también es conocida como minarete. Los minaretes son esas torres tan famosas desde donde se llama a la oración en el Islam. Ese llamado a la oración en el Islam lo puede hacer cualquiera que conozca las oraciones, ¿sí? Por lo general lo hace un imán, lo que yo llamo un imán, o una persona destacada, pero realmente lo puede hacer cualquiera, que desde un lugar alto, desde una torre, desde un minarete, desde una fortaleza, desde los mausim, convoca para hacer precisamente la oración, en la cual ustedes saben bien que los musulmanes se arrodillan y oran varias veces al día. O sea, este dios de las fortalezas, este Mausim, que era también conocido, como les dije, como Júpiter con los romanos, como Zeus entre los griegos, como Baal Semón entre los fenicios, para muchos teólogos es el dios de los minaretes, el dios de las fortalezas, el dios que es gritado o alabado desde las torres, ¿verdad?, en las cuales se convoca a hacer las oraciones. Bueno, versículo 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, si bien esto que leímos se corresponde con lo que sucedió con Antíoco y que se ve en el segundo de los libros de los Macabeos, bueno, ¿por qué se relaciona con el anticristo? Porque el gobierno del anticristo final tiene elementos de los anteriores malignos que los precedieron. O sea, lo que podemos ver acá de Antíoco también se va a reproducir en el anticristo, por ejemplo. Todos estos son algunos pequeños elementos que podemos ver en cuanto a este personaje, en cuanto a este ser. Ahora, yo quisiera saltar, que son temas que pocas veces tocamos, ¿verdad? En los cuales hay que escuchar muchas palabras en otros idiomas, hay que ir a cuestiones históricas. No es piensen esto, no es un tema terminado. Lo que estamos haciendo es abrir la profecía, es ver lo que los textos nos dicen, qué nos dice la historia, qué nos cuenta la parte lingüística, para que tengamos herramientas y estemos preparados para cuando estos hechos se muestren a la luz, ¿sí? Bueno, pasemos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis 13. Voy a hacer hincapié fundamentalmente en dos versículos. Versículo 16 y versículo 17. Refiriéndose a lo que en el gobierno del anticristo va a ocurrir. 16 y 17 dice así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Sí?
Este es un punto importante, porque siempre se piensa en la marca de la bestia como un número, ¿sí? Exclusivamente como un número, pero piensen que acá se está nombrando como una marca, como nombre o como número, ¿sí? Se está dando tres variantes de lo mismo. Repito, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿sí? Versículo 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, para esto tengo muchas cosas para decir. En primer lugar, que el número en otras versiones es distinto, hasta aparece como número 803 en algún lugar. Y todo esto tiene que ver con que los griegos utilizaban precisamente las letras de su alfabeto para poner los números. Los números tal cual los conocemos son propios del mundo árabe, ¿sí? Y ingresan, de hecho, en Europa en la Edad Media. O sea, esas imágenes de Hollywood que aparecen a veces con que un niño tiene tres números 6 en la cabeza y que ese es el número, y, bueno, son tonterías. Realmente el número 6, tal cual nosotros los conocemos, ¿sí? Ese número no, era desconocido en el pasado. Juan no lo conocía, los griegos no lo conocían, no tuvo forma de escribirlo Juan, ¿sí? Quiero que se entienda esto porque he visto también, bueno, como decía Naldi, hay mucha ignorancia en esto, y por ahí hay no solamente predicadores, gente de Hollywood, que ha cometido errores groseros, pensando que, por ejemplo, destapaban por ejemplo, una ruina, ¿verdad? Encontraban en una ruina en Medio Oriente, encontraban una persona con tres números 6 dibujados en la cabeza. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa película? La que tiene como protagonista Demian Thor, La Profecía, ahí me acordé. Bueno, en La Profecía es ridículo lo que aparece, porque aparece el niño este, Demian Thor, aparece con tres números 6 puestos en la cabeza. Repito, en tiempos de Yohanan, en tiempos de Juan, el número 6, tal cual nosotros lo conocemos, no existía. Es un número que inventaron los árabes siglos después. Bueno, ahora quisiera mostrarles este texto que he leído, este mismo texto en griego, ¿sí? Para que se vea el original y que se vea realmente qué es lo que vio Juan y qué trató de decirnos. Bien. Bueno, el texto que les acabo de leer de Juan, ¿sí? Es este, en griego es esto, es todo esto. Ah, no lo puedo, sí, lo puedo marcar. Bueno, el texto que acabo de leer de Juan está acá, está en griego, tal cual, así más o menos. eh, Acá está en minúscula, en realidad es en mayúscula, así se puede encontrar en los manuscritos. Bueno, les voy a decir qué es lo que dice acá. La primera línea, ¿sí? Esto, en griego es joejon ton nun psesífato tonarismon tu serio. Bueno, joejon ton nun psefísato tonarismon tu serio. Acá dice, oejon tu num, psefísato, el que tiene entendimiento, tonarismon tu serio. Cuente el tonarismon, el número tu serio de la bestia, ¿sí? El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Así es tal cual lo traducen. Pero, les voy a decir que esta palabra, que está acá, que se traduce como cuente el número de la bestia, en griego también puede decirse considere el número de la bestia. Bien, yo acá les aclaré, pensando que esto lo iba a compartir, que esta palabra, cefiso, ¿sí? Que es esta que aparece acá, esta palabra es una palabra que se usa para contar, ustedes lo pueden leer, pero también para considerar, o sea, lo que ahora llamaríamos tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo que elegir entre una persona u otra, considero, tomo en cuenta los atributos de una persona y los atributos de otra. Y cuando elijo a una, por ejemplo, si me dicen, bueno, ¿estás a favor de tal persona? Yo en tiempos antiguos daba una piedrita blanca si estaba a favor de esa persona, ¿sí? O una piedrita negra si estaba en contra. Quiero que tomen en cuenta esto, ¿sí? Porque el número de la bestia no es solamente para contar, sino para considerarlo, para tener en cuenta. ¿Se entendió, no? Bien, el versículo sigue diciendo, arismos gar anthropu estim, significa número, que de nombre es, o sea, considere el número de la bestia, que es un número de hombre, ¿sí? Kai juarismos tú, y el número de la bestia es este. Lo que dice al final, lo que es traducido como 666, es esto. Son estas tres letras griegas. ¿Sí? ¿Las ven?
Esta es la letra J, la letra X, y al final aparece una sigma. Esto ustedes van a ver muchas veces cuando hay gente que habla de este tema que pone chi. ¿Sí? No sé si alguno ha visto esto explicado en algún lugar, van a ver que a esta letra le dicen chi. ¿Saben lo que le está mostrando eso? Que la persona que está explicando eso no tiene ni idea de griego. Y ustedes miran, ¿pero por qué? Bueno, porque esto no se dice chi, se dice ji. Pero ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos el sonido ji se dice escribiendo CHI. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Esta letrita, si yo tengo que decir cómo se pronuncia, se dice ji. Pero en Estados Unidos, en el idioma inglés, la pronunciación, para yo escribir la pronunciación, tendría que poner CHI. Entonces, cuando ustedes vean en algún lugar, bueno, cuando ustedes vean que alguien les dice que esta letra se llama chi, ¿sí? Es porque no sabe griego. Porque lo que está diciendo lo escuchó, lo copió, o, sí, o lo está copiando de alguien. Se pronuncia así, ji, ahí sí pueden ver que esta persona sabe griego. Esto es tan sencillo que a ustedes les permite discernir si aquel que está escribiendo ha estudiado lo que está escribiendo o lo está copiando. ¿Sí? Miren qué cosa tan sencilla. Pero esto se sabe cuando alguien aprende griego. Bueno, esta letra, repito, es la que se llama ji. Por ejemplo, esta letra es la que se usaba en la Edad Media cuando en castellano se quería escribir algo con ji. El país se llama Texas. ¿Por qué? Porque en realidad, originalmente escribían Texas. ¿Pero por qué? Porque esto se pronunciaba como J, Texas. Son las tejas, o sea, el nombre Texas está originado por la palabra teja. ¿Vieron las tejas que hay arriba de los techos? Bueno, ¿por qué? Porque esto se pronuncia como J. Bueno, hecha toda esta observación acerca de las pronunciaciones, lo que vio Johanan, lo que vio Juan, eran estas tres letras. Una J, una X, ¿sí? Esto sería como una C, se pronunciaría como una CS, así. ¿Sí? Como lo que les acabo de escribir. Esto es una XI, en realidad. En griego se llama XI. Y esto, bueno, tenemos una sigma. Esto no lo tomen en cuenta, puede ser anotado hasta incluso como un signo final. ¿No? Esta no es importante. Estas dos son importantes. Bien, lo que vio Juan que marcaba al gobierno de la bestia es esta simbología. Ahora bien, ¿dónde aparece esto? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Alguien dirá, bueno, ¿qué es la marca de la bestia? Acá tienen la marca de la bestia. ¿Lo están viendo este líder musulmán? Bueno, esto es lo que se llama la sala. Esta es una marca que indica la gran devoción que esta persona tiene por el Islam. De orar todas las veces que tiene que orar por día y de golpear su cabeza contra la tierra. Se les va haciendo esta marca. Acá tienen otro ejemplo. Acá la tienen también. Acá tienen otro ejemplo. ¿Ven? Esta es una marca que queda en personas muy devotas del Islam, de cuando se arrodillan y golpean su frente contra el, ¿cómo se llama? Contra el piso. Bien, esta es una de las marcas. Es más, acá miren esta mujer. Esta mujer representa a una parienta de una beduina que se casa. ¿Ven lo que tiene en la frente? Dos sables cruzados. Esta es una antigua práctica beduina, en la cual se tatúan al momento de que alguien se casa, ¿sí? Es un signo de supuesta fortaleza, se tatúan los dos sables. Y ustedes me dirán, ¿por qué los dos sables? Acá está este símbolo que vio Juan, que ¿dónde lo vio? En la frente. Acá está, en la frente. Vamos a ver el otro símbolo que vio Juan. Uy, perdón, me pasé mucho. La X, ¿sí? Bueno, ¿dónde estará esa X que vio Juan? Observen esto. Esto es la yada, este es el símbolo del Alá, del Islam. Fíjense la X cuando la X se gira. No sé si por ahí lo tengo que checar un poquito en mi pantalla. Miren la X girada. Creo que está de más decirlo que es el mismo símbolo. Este es el símbolo del Alá. Tranquilamente ustedes pueden escribir en el traductor de Google, escriban Alá, escriban el símbolo de español a árabe y lo van a ver escrito. Ahí tenemos el símbolo del Alá, que es este otro que vio Juan. Y veamos al final. Esto es lo que se llama los hermanos musulmanes. Esta es una. Bueno, no les voy a hacer publicidad, pero este es un símbolo de un grupo que se llama los hermanos musulmanes. Acá tranquilamente pueden ver las dos espadas.
y el símbolo de la yihad islámica. El Alá, ¿lo ven ahí? Las dos espadas. Creo que esto no genera ninguna duda de que es lo que vio Juan y de lo cual nos hizo la representación, el dibujito, digamos, de lo que había contemplado y que vio que iba a gobernar, que iba a ser el símbolo con el cual iba a gobernar el anticristo. Les digo más, imágenes en internet de un rito que se hace en alguna de las ramas del Islam, que se hace con los niños, en el cual les hacen esto, ¿sí? La yada, lo vuelvo para atrás, a ver, me pasé, donde les hacen esto, este mismo símbolo, con un cuchillo en la frente a los niños. Si ustedes se fijan en Hezbollah, por ejemplo, que es el partido de Dios, supuestamente, la fuerza de Dios de la yihad islámica, los que hicieron el atentado en Argentina, en la AMIA, por ejemplo, miren las banderas de Hezbollah y miren lo que los de Hezbollah tienen en la frente. Los que hicieron el atentado a la AMIA eran parte del gobierno de Irán, son los miembros del Hezbollah. El Hezbollah tiene sus campos de entrenamiento en Irán y en el Líbano. Bueno, es más, les voy a contar algo. Este es uno de los hechos que hace que Israel no se tire tan en contra de Rusia. Ustedes han visto que la postura de Israel no ha sido la de atacar directamente lo que hizo Rusia contra Ucrania. Y alguien dirá, pero ¿y por qué ha tenido esta postura medio tibia Israel? Porque Israel, para poder atacar los campos de Hezbollah, los campos de entrenamiento de Hezbollah en el Líbano, tiene que pasar por arriba de una base rusa. Aunque les parezca increíble, Rusia tiene una base militar y cuando los aviones de Israel pasan para atacar al Hezbollah, tienen que pedir permiso para pasar por el espacio aéreo de esa base militar rusa. Obviamente que Rusia siempre les dio el paso, les permite pasar. Pero al ser una base militar, el espacio aéreo superior a esa base militar es de Rusia. Y Rusia, como les digo, les concede el permiso a Israel para atacar las bases de Hezbollah. Y es por eso que Israel ha tenido una postura tibia con respecto a esta guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, terminando con esto, el Hezbollah, por ejemplo, ustedes miren las milicias del Hezbollah, tienen un uniforme negro y tienen un pañuelo alrededor de la cabeza de color verde. Fíjense el símbolo que tienen en la cabeza, en ese pañuelo verde. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo bastante interesante y terminamos con esta bandera horrible, esta bandera del mal, en la cual tenemos el símbolo que vio Johanan y los dos sables cruzados, que cuando veamos que un líder se levante sobre Medio Oriente bajo el símbolo de Alá, ese es el anticristo.